Buenas noches. Pedro Sánchez, candidato a liderar el Partido Socialista, presentó ayer en Zaragoza sus propuestas para hacerse con esa Secretaría General del partido. El diputado madrileño aseguró ante una abarrotada sala en la sede del Partido Socialista en Zaragoza que entre sus objetivos está luchar contra la corrupción. Analizaremos con nuestros invitados las declaraciones de Sánchez y hablaremos también del coste de la rescisión del plan de red de carreteras que cuesta ya 15 millones de euros y tan solo se ha llegado a realizar una obra. Y concluiremos el programa de hoy hablando de la bajada de las retenciones a los autónomos, una rebaja tributaria que, según ha asegurado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comenzará a tener efecto en julio. Para tratar estos temas ya nos acompañan esta noche Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches. Buenas noches. Jesús Morte, empresario. Buenas noches. Buenas noches, Teresa. Y Juan Martín, portavoz de Junta en el Ayuntamiento de Zaragoza. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, comenzamos hablando de la visita de uno de los candidatos a liderar la Secretaría del PSOE, Pedro Sánchez. Estuvo ayer en Zaragoza y fue claro con alguna de sus declaraciones. Dijo que no le temblaría el pulso a la hora de echar a los corruptos de su partido si los hubiese, y se manifestó totalmente en contra de la reforma fiscal propuesta por el Partido Popular. También reconoció errores importantes del Partido Socialista y dijo que en el caso de ser el secretario general le oiríamos hablar mucho de ecología, de cambio climático. Bueno, parece que había interés, ¿no?, por saber qué iba a decir Pedro Sánchez en su visita. Juanjo. Sí, me gustaría pensar que el interés que suscitan estas primarias del Partido Socialista en los medios de comunicación, y espero que también la sociedad, no responda a las tribulaciones de un partido que está sufriendo derrota tras derrota en los últimos tiempos, ¿no?, sino que realmente suscita el interés de un partido que está llamado a gobernar y de un partido que está llamado a configurar la alternativa política, social y económica al actual gobierno. Pero lo cierto es que desde la dimisión esperada dimisión de Rubalcaba, las noticias no son tan apasionantes como nos gustaría a los militantes del Partido Socialista. Porque, claro, Pedro Sánchez, un candidato respetable, que su mensaje sea la lucha contra la corrupción y que eso sea del Partido Socialista, resulta duro. No digo que no sea necesario, pero resulta duro de que sea el mensaje de transformación que ahora necesita el partido. Lo cierto es que nos referimos a un partido que todavía sigue recordando la ilusión que arrastró en el año 82, arrastró a un importante sector de la sociedad española que quería cambiar la sociedad. No podemos hablar de aquel momento ya pasó. Tendremos que hablar de un candidato que realmente sepa conectar con esa renovación que necesita
renovación generacional. Es necesaria la renovación generacional, pero hace falta algo más. Yo de momento los mensajes que he podido ver de Pedro Sánchez no me reconozco, no creo que detrás de esos mensajes exista una voluntad transformadora de la sociedad española. Jesús. Yo pienso que el Partido Socialista ha sido siempre en este país el partido de las sorpresas, ¿no? En Suresnes, dos jóvenes socialistas, Alfonso Guerra y Felipe González, se hacen con el poder contra casi todo pronóstico. Pocos años más tarde, en un congreso que hubo del Partido Socialista, eliminan el marxismo de su teoría política. Pocos años más tarde, después de haber pasado por 11 años de gobierno socialista, bien, creo que Felipe González fue un buen presidente del gobierno, y digo pocos años más tarde, un tal Rodríguez Zapatero, que no lo conocía ni Dios, 20 días antes él no sabía, resulta que sale elegido secretario general por un voto, y poco después además es nombrado presidente del gobierno y está 2 legislaturas. Claro, este tipo de sorpresas, a la que está más habitual el Partido Socialista que los ciudadanos, hay veces que salen bien y hay veces que tienen una carga importante negativa. Yo tengo que reconocer de principio que Alfredo Perro Rubalcaba va a ser una gran pérdida para el país. Lo digo con toda sinceridad, y yo no soy socialista, pero va a ser una gran pérdida para el país. Claro, si yo comparo el haber de Alfredo Perro Rubalcaba con estos 2 chavales, y lo digo con todo el respeto, se ha dicho que se van a presentar a la Secretaría General del Partido Socialista, pues me entran dudas. Me entran muchas dudas porque es posible que en un año y medio o 2 años uno de estos 2 jóvenes sea presidente del gobierno de España. Eso de ser presidente del gobierno de España debe ser algo muy serio, debe ser algo de mucha entidad, y yo que más quisiera que si el Partido Socialista vota por los españoles, su representante, es decir, el que sea candidato a la presidencia del gobierno, no es que sea el mejor, sea el superlativo de todos. Entonces, bueno, pues me entra alguna duda. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que tienes que tener pocas dudas, porque dicen las mismas cosas que Rubalcaba. Si yo lo que he oído es más o menos lo mismo, ¿no? Lucha contra la corrupción, bueno, el cambio climático es normal cuando él está en un momento de cambio dentro del propio partido.
pero yo no veo, le veo decir cosas muy parecidas. A mí lo que más me interesa, yo soy militante de otro partido, secretario general de otro partido, y evidentemente lo primero que tengo que decir, respeto absoluto por los procesos internos del Partido Socialista, que me parece que está en una singladura complicada, muy complicada, porque cualquier resultado puede ser visto desde una perspectiva negativa y no solo positiva. Entonces, yo creo que está por dentro respeto. Después, yo creo que le falta a los candidatos que yo he podido escuchar, le falta discurso. Discurso adaptado a lo que nos está demandando la sociedad y capacidad de ventear lo que está pidiendo nuestra sociedad de cambio y de asumir el riesgo político de plantearlo dentro del Partido Socialista. Porque estamos hablando de un partido de izquierdas y estamos hablando de un partido que no puede ser inmovilista en lo ideológico. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que tener muy claro los partidos de izquierda es que tenemos que ser un instrumento social de cambio. Si no tenemos muy poca virtud, muy poca capacidad de transformar la sociedad, ¿no? Que al final no lo tiene que, esa capacidad de transformación no la predica ningún partido conservador, como es lógico, y sí que lo tiene que predicar la izquierda. Y yo creo que partidos como el Partido Socialista, que están llamados a liderar en toda la meseta y en una buena parte de España, ¿no? Ese proyecto de transformación yo creo que tendría que tener mayor capacidad de atrevimiento. Y también tengo que decir, atrevimiento que yo no veo en ninguna parte de la socialdemocracia europea. A mí me llena de horror ver cómo el Partido Socialista Italiano con Renzi, el Partido Democrático de la Izquierda de Renzi, Hollande en Francia, están apoyando como presidente de la Comisión a Juncker, que me parece la escenificación de por qué socialmente PP es igual a PSOE, que es lo que se ha instalado en nuestra sociedad. Yo creo que el Partido Socialista, que creo que necesitamos toda la sociedad que esté bien musculado, con un buen discurso, no va en la buena dirección. Yo espero que este proceso de primarias les sirva para tener el discurso propio, que en este momento creo que no tiene. Sí, es que nuestras referencias, y ahí sí que lo digo en plural, como militante socialista, nuestras referencias siguen siendo el 82, la transición más allá y el marco socialdemócrata de la segunda mitad del siglo XX. Referencias primero a la transición. Yo siempre he sido crítico hacia ese análisis que se ha hecho de la transición. Yo creo
sociedad española cambió lo suficiente para que la transición fuera justamente un intento de detener demasiados avances sociales y políticos que podía haber, otras cosas que se hiciera con un consenso que era necesario. Yo soy muy crítico con esa exaltación de la transición, pero eso es un problema personal. El 82 fue una táctica política para transformar la sociedad española de franquista a la modernización económica, la incorporación a España, es decir, algo de los años 80, no de después. El marco socialdemócrata, bueno, lo decía Juan, y es verdad, en este momento la socialdemocracia suena muy cursi decir que tiene que repensarse, ¿no? Es que tiene que plantear qué bloque de progreso es el que necesita Europa, es decir, un bloque de progreso social, un bloque de gobierno, un bloque social capaz de gobernar. La socialdemocracia, cuando gobiernas dando tumbos como el de Holanda, o dando largas cambiadas como las de Renzi, etcétera. Es decir, la socialdemocracia tiene una seria crisis de configurar una mayoría social capaz de gobernar y transformar la sociedad. Esas son las referencias del Partido Socialista actual y esas siguen siendo las referencias, por lo que he visto en los discursos de los actuales candidatos de las primarias. Yo creo que un candidato de primarias tiene que lanzar un mensaje de futuro, es decir, qué bloque de progreso en España va a ser capaz de gobernar en los próximos años. Yo, en fin, voy a reiterar mi absoluto respeto por los candidatos. Yo creo que personas como estos dos, que dan un paso adelante para dedicarse a la cosa pública, merecen el respeto y algo más que el respeto, sean del partido que sean, siempre que sean partidos legalmente establecidos, los otros no. A mí me da la impresión que solo con acabar con la corrupción de un partido, con lo que estamos de acuerdo absolutamente, incluso la sociedad civil, ¿qué os parece? La sociedad civil también está de acuerdo en que se acabe con la corrupción, en que se hable de la ecología como elemento vertebral del programa del candidato. Solo con eso es bastante como para en un momento determinado ese mismo programa sirva para gobernar España. Yo no lo sé. No ha dicho más cosas. Yo no lo sé. Tampoco finalicemos. Dijo No, pero claro, si el Partido Socialista está en la convicción plena de que va a ser alternativa de gobierno, el representante de esa alternativa de gobierno es el nuevo secretario general que va a salir. Y ya tiene que estar pensando o una de dos, o está muy por debajo, más de lo que yo creo, o no piensa en la alternativa. Yo creo que el Partido Socialista tiene que pensar que es alternativa de gobierno real. Y si es alternativa
ser alternativa real de gobierno. Y eso es lo único en lo que yo dudaba antes. Pero insisto, mi absoluto respeto por los dos candidatos. Juan, para concluir. Bueno, pero es que yo creo que la línea que va Jesús es esa, quiero decir, vamos a ver, unas primarias, y lo dice alguien que ha pasado por unas primarias internas, son muy complicadas, porque tener que postularte y defender un programa, una apuesta política frente a otros compañeros de tu misma organización es complicado. Y que eso se haga sin acritud es muy complicado. Y que eso se haga con elegancia y planteando un discurso claro de compromiso con tu organización es muy complicado, porque por medio se cruzan los medios de comunicación, por medio se cruzan otros intereses, por medio se cruzan las pequeñas miserias de la condición humana, y eso hace que muchas veces sea complicadas unas primarias. Desde mi humilde opinión, un candidato del Partido Socialista tiene que hacer un discurso de primarias, sobre todo en este tipo de primarias que estamos viendo, de clara oposición al Partido Popular, no al compañero de la organización. Yo me presento para presidir este partido, o para ser secretario general de este partido, porque tengo este programa alternativo, esta propuesta social alternativa a esta sociedad que plantea el modelo en este momento del partido hegemónico de la derecha, que es el Partido Popular. Pero no para pegarse pellizcos de monja y pequeños navajazos internos, que es la sensación que muchas veces da, ¿no? Por eso yo creo que en este momento el Partido Socialista tiene una difícil papeleta por delante, muy difícil papeleta por delante, porque además el varapalo que se ha llevado el Partido Popular en las últimas elecciones europeas, yo creo que es mucho menor de lo que se merecía, por los casos de corrupción que pudren el eje central y la espina dorsal del Partido Popular. Entonces vamos a ver cómo evoluciona todo. Bueno, dejamos aquí el debate de las primarias del PSOE para hablar ahora del plan Red de Carreteras. El consejero de Obras Públicas firmó hace 2 semanas la ruptura del sexto contrato, cuyo pago deja al gobierno siguiente. Estamos hablando de que este plan ya cuesta 15 millones de euros y tan solo se ha llegado a arreglar un puente en Sarellena. ¿Cómo valoráis esta situación del plan Red de Carreteras, Jesús? Pues mal. Casi con eso habría bastante. Yo tuve la ocasión de estar en la famosa firma del plan Red de Carreteras que estableció el anterior gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y tengo que reconocer que a
hacía un proyecto que, aparte de lo que representaba inversión y creación de empleo, iba a vertebrar mejor, aún mejor, los territorios de Aragón. El partido en el gobierno actual, PP-PAR, por cierto que el PAR había participado en la elaboración del plan RED, incluso el director general de carreteras era... No busquemos coherencia en que no busquemos coherencia en el planteamiento era un diputado, vamos, un alto cargo del partido de Aragones, llega y dice que el plan RED, que no tiene ningún sentido y que no lo hacen. Hasta ahí los ciudadanos hubiéramos dicho, bueno, les hemos encargado de gestionar, pues que no gestionen nada, bueno, que no lo hagan, y aquí paz por gloria. Pero claro, luego nos vamos enterando que esto que no se va a hacer sí que tiene costo. Y entonces empezamos a pensar, la sociedad civil dice, ¿cómo que no vamos a hacer nada y no vamos a gastar 15 millones de euros por delante, más otros 12 que hay una reclamación, más 2,6, más 4,8, y se va a arreglar un puente en Sariñena que vale 189.000 euros? A mí, si alguien no me lo explica con mayor detalle, lo cierto es que estoy un poco impactado. Sí, hay que reconocer que el plan RED nació sin ningún tipo de apoyo. Yo creo que el gobierno socialista intentó resolver una deuda histórica con las carreteras aragonesas. Era un plan que permitía hacer en 3 años, si no me equivoco, 2.400 kilómetros de carretera de la red estructurante, que generaba unos 13.000 puestos de trabajo, que daba posibilidad de supervivencia a empresas de obras públicas locales, porque fueron las únicas que concurrieron al concurso, pero contó con la crítica durísima del Partido Popular y la falta de apoyo también por parte de Izquierda Unida y Junta, en algún caso, por acusar de que era una privatización del modelo alemán de inversión pública, que se le puede acusar de semi-privatización, y en algún otro caso porque endeudaba durante prácticamente 4 décadas a los siguientes gobiernos. Otra cosa es que el volumen de deuda fuera sostenible con respecto a la inversión que se hacía en ese momento. Por tanto, estaba anunciado que iba a contar con pocos apoyos si no seguía gobernando el Partido Socialista. Ahora bien, yo creo que Alarcón entró ya al gobierno con la voluntad de, sin datos encima de
pudo ser un plan poco meditado. Se le puede acusar también de firmarlo 2 meses antes de las elecciones, si no me equivoco, prácticamente con el gobierno ya a punto de cesar, y con dudas razonables sobre si incrementaba la deuda del presupuesto, incrementaba el déficit del presupuesto del gobierno de Aragón. Es decir, eran muchos elementos encima de la mesa como para que la apuesta, que tenía que ser una apuesta muy decidida, con muchos apoyos, muy valiente, se permite ese término fácil de usar, se sostuviese. Juan. Pues yo sí que os parece, por no ahondar en algunos de los argumentos que han puesto encima de la mesa tanto Jesús como Juanjo, yo os plantearía la siguiente pregunta, y no es una interrogación retórica. ¿Conocéis alguna obra pública que haya hecho el consejero de Obras Públicas en estos 3 años? No hay ninguna, ni una sola, Voy a avanzar un paso más. ¿Alguna iniciativa de calado en el sector de las obras públicas? Ni una. Pero es más, es que va a conseguir no solamente no hacer ni una sola obra pública, sino que además va a conseguir que lo que estaba firmado se rescinda con coste para las arcas públicas. O sea, la verdad es que va a conseguir la cuadratura del círculo. No solamente no hacer nada, sino que además va a conseguir retroceder. Que yo creo que eso es difícil de conseguir en política, en algunos casos. A mí me preocupa mucho, porque si vas atando cabos, se supone que al gobierno de Aragón, que ha tenido la habilidad de pasar inadvertido a estas circunstancias socialmente, tiene que recortar su presupuesto en casi 100 millones de euros. Lo cual va a suponer una sangría muy importante en presupuestos muy sensibles de la comunidad autónoma, como sanidad, educación, las políticas sociales. Estos 15, ¿de dónde van a salir? Estos 15 más esos 12, más esa retaíla que ponía encima de la mesa Jesús. ¿De dónde van a salir? Segundo, si no van a salir de los presupuestos anualizados, ¿cuál es el compromiso que hay con las empresas que estaban detrás del plan RED? ¿Es público ese compromiso de rescisión? ¿Cómo se van a pagar esas cantidades? Y a mí me preocupa mucho, en definitiva, que proyectos que pueden ser discutibles desde el punto de vista, en el caso de Junta Aragonesista, la principal pero que se puso a ese proyecto es los ratios de endeudamiento de la comunidad autónoma, que después han resultado ser ciertos, por otro lado. Pero es verdad que en estos momentos nosotros casi suscribiríamos el plan RED
porque genera trabajo, porque mete dinero en el sector, en un sector privado, el sector de la obra pública, primero, intensivo en mano de obra y en segundo lugar, que tiene la capacidad de dinamizar socialmente la economía. Pues, que la única iniciativa esperanzadora, aun siendo criticable, el gobierno de Aragón directamente la tira de la papelera con un coste de 15 millones, a mí me parece bochornoso. Sí, un poco en la línea que apuntaban Juanjo y Juan. Si tengo que mirar la foto del día que se firmó, yo os puedo asegurar que allí estaba toda la sociedad civil en su conjunto. Empresarios, sindicatos, grandes empresarios, pequeños empresarios, profesionales, estábamos todo el mundo. Si eso, desde el punto de vista externo, se parece algo a decir un sí a un proyecto que presenta un gobierno, bueno, que quiero que sepáis que la sociedad en su conjunto estaba de acuerdo con el plan. Yo creo que en política no todo vale. Yo creo que el límite del todo vale en política debe ser aquel que empiece a afectar de manera económica, de manera personal o de manera profesional a los ciudadanos. Y este proyecto en su actual estado va a afectar a los ciudadanos. Es lo único que digo. No, y hay algo más grave, siguiendo la línea del discurso de Juan. Dentro del gobierno en aquel momento se discutió mucho si realmente iba a incrementar el déficit. Fue el hecho que retrasase mucho la tramitación y el hecho de que llegase a aprobarse 2 meses antes de las elecciones, porque estamos hablando del 2011, la deuda ya pesaba sobre los presupuestos del gobierno de Aragón. Pero es que ahora este gobierno va a dejar al siguiente gobierno una deuda más pesada. No va a dejar una deuda económica, va a dejar, en este momento ya somos la segunda comunidad con peores carreteras. En las próximas elecciones seremos la última comunidad en estado de carreteras. Y las carreteras, como indicabas tú al comienzo de tu intervención, estructuran el territorio, algo imprescindible en una comunidad como la nuestra, y mucho más cuando se trata de promover una actividad económica que en el caso de Aragón es muy dependiente de la logística y por tanto del estado de las comunicaciones. Bueno, vamos a dejar aquí el plan de red de carreteras y vamos a concluir nuestro programa de hoy hablando de la bajada de retenciones para los autónomos incluida en esta reforma fiscal. Los trabajadores con una renta inferior a 12.000, los trabajadores por cuenta propia con una renta inferior a 12.000 euros anuales tributarán un 15% frente al 21% actual. ¿Qué os parece esta medida, Juan?
Pues a mí me parece una magnífica medida. Lo digo con absoluta rotundidad. Es decir, de lo poco que he visto que me ha gustado de esta reforma es una cosa, es esto. Porque en este momento la presión fiscal que tienen los trabajadores autónomos es insoportable, pero en todos los sectores. Es decir, en este momento no hay sector del trabajo autónomo que ocupe importante cantidad de mano de obra que en este momento no esté en una situación muy comprometida y que en este momento esté subsistiendo de sus ahorros particulares, no de la actividad que están generando. Desde ese punto de vista, después de ver una rebaja importante de la fiscalidad por la vía del impuesto de sociedades hace escasos meses, después de haber visto que hay una rebaja de las cotizaciones sociales encubierta por la vía de la reforma laboral, evidentemente yo creo que había que cometer una reforma de esa cotización a la baja. Otra cosa es el impacto que tendrá todo esto, porque yo creo que hay un pero que poner encima de la mesa. Yo creo que uno de los grandes olvidados de la política económica del gobierno de Rajoy y del gobierno de Zapatero han sido los trabajadores autónomos, y que no se puede abordar la situación de inserción laboral y de actividad económica de los autónomos tocando una de las teclas. Creo que hay que tocar todas y creo que hay que hacer una reforma integral del régimen global, porque en España ser autónomo es una auténtica hazaña. Jesús. Está bien la frase última de Juan, ser autónomo es una auténtica hazaña. A mí me parece bien la deducción que van a recibir los autónomos, y sobre todo me gustaría que desde los gobiernos centrales se pensara que la bolsa de fraude en actividad B no solamente está en los autónomos, puede estar en profesionales, grandes empresas, etcétera, etcétera. Y cuando dicen es que no hemos tocado hasta ahora el tema de los autónomos porque la principal bolsa de fraude está en los autónomos y los demás. A mí me gustaría que esta reforma fiscal tuviera más importancia para lo que es la propia actividad empresarial. Es decir, que se rebajase, y me refiero a las pequeñas y medianas empresas, que se rebajase el impuesto de sociedades, que se rebajasen las cotizaciones sociales. Yo, Juan, tengo que decirte que los pequeños y medianos empresarios en los últimos 2 años, 3 años, hemos aumentado en 6 puntos las cotizaciones sociales y no ha habido ninguna rebaja, bueno, por lo menos en mi empresa, a lo mejor en las demás sí, y yo creo que eso lo tiene que tener en cuenta, porque el 85% de la mano de obra depende de los pequeños y medianos empresarios. Y
Y si queremos crear empleo, sería bueno que se ayudase a las empresas que creen empleo. Y eso es importante. Bueno, estamos hablando de los autónomos, el tema que planteas requiere una reflexión más amplia. Hablando de los autónomos, hoy se les llama emprendedores. En realidad es trabajo autoempleo precario. La situación del autónomo hoy es delicada y no solamente desde el punto de vista de la fiscalidad, que es cierto y hacía falta simplemente volver a la situación anterior. Ojo, no estamos hablando de una reducción, sí, es una reducción, pero es volver a una situación de hace simplemente 2 años. Lo cierto es que una factura autónomo suponía entre IVA y retención fiscal suponía la mitad prácticamente de la facturación, ¿no? Pero es necesario verlo en un ámbito más amplio, no solamente de la fiscalidad, sino realmente generador de actividad económica, incluso de un nuevo modelo económico. Yo aceptaría esa fórmula de llamarlo emprendedor para disimular las carencias de apoyos, pero vamos a asumir que realmente es un emprendedor y que realmente ese autoempleo significa una nueva forma de emprender, de tirar adelante de la actividad económica. Hacen falta más medidas, bienvenidas sea la reducción, evidentemente, de la retención fiscal, pero hacen falta más medidas de apoyo al autónomo del momento. Y ya hablaríamos de la empresa, y es cierto que la bolsa del fraude no está en los autónomos. La gran bolsa es determinado tipo de autónomo. A mí, bueno, si hablamos de autónomos, a mí la definición de emprendedor no me gusta. La definición de emprendedor, el emprendedor es un empresario que empieza. Preferiría llamarlo empresario que empieza. Lo que pasa es que para no nombrar la palabra empresario, por lo visto está denostada y en un cuarto trastero oscuro, ahora se llama a todo el mundo emprendedor. Es empresario que empieza. Ya sabes que en Aragón lo de emprender tiene otra acepción diferente que otros sitios. Bueno, lo vamos a dejar aquí, que estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Y a ustedes les dejamos ahora con